Bueno, pues he puesto eso, docentes cristianos en la vida pública, docentes cristianos, docentes apasionados. Porque así es pues como yo lo siento, lo vivo y creo que la inmensa mayoría. Yo hoy voy a hablar, a mí se me ha pedido que diera el testimonio, Juan Ignacio me insistía en que no contara lo que hago, sino cómo lo vivo, y eso pues conlleva ciertas connotaciones, ¿no? Que me dejaban un poco así. Entonces, cuando leo el título Ser cristiana y ser docente, pues me ha gustado más también ese título, porque realmente yo estoy aquí porque soy cristiana. Y mi compromiso eclesial no surge de ser profesora de religión, sino que esto es una consecuencia que ha sido discernida desde el primer momento hasta el día de hoy. Por lo tanto, quiero empezar, bueno, he hecho aquí un borrador, como digo, no quisiera ir leyéndolo, pero sí para no perderme, pues con unas palabras que me decía una alumna de segundo de eso hace ya bastante tiempo, en el primer instituto en el que estuve, en Huelma. Yo estoy en Huelma y estoy ahora en Los Villares. Maestra, tú vives tus clases con mucha pasión. Y yo, sin pensármelo en ese momento, le dije, así es, lo vivo, vamos, con mucha pasión por lo que hago, y el día que no lo viva así, dejaré de ser lo que soy. No lo que hago, sino lo que soy. Y lo vivo en el doble sentido que le contesté, de pasión, de apasionarme con lo que hago, porque es mi vida, porque es lo más grande que he podido recibir, y la vocación cristiana. Y por otro lado, pues con la pasión que conlleva ser testigo pues, en un centro público también. Entonces, pues por prejuicios, por falta de comprensión, por desconocimiento, pues muchas veces eso pues lleva al rechazo y lleva a la cruz y lleva a la pasión. Entonces, cuando Juan Ignacio me pedía que contara cómo yo lo vivo, lo he vivido hasta ahora, pues por un lado, como digo, me resulta pues difícil, pero por otro lado también, si recordar es volver a pasar por el corazón tantísimas experiencias con las que el Señor me ha bendecido, pues merecía la pena. Y creo que pues hoy estamos eso, muy faltos de testimonio. No porque sea yo aquí referente para nada ni para nadie, pero sí que cuando el Señor ha estado grande con nosotros y yo he podido pues, palpar y tocar lo que Él ha ido haciendo en mí, y también experimentando lo que ha ido haciendo a través de mí y de mi debilidad y de mi defecto y de todo lo que es, y mi geniecillo y todo, en las personas que me ha ido encomendando, pues no me puedo callar. Y hoy es pues una mañana de acción de gracias, pues por este momento que quedándose grabado, pues conlleva también, bueno, si no mete la pata, dice algo que no conviene, pues, pero bueno, la espontaneidad y el Espíritu Santo, que es el que ha estado en toda esta obra y en esta historia personal. Por eso, como dice el Salmo, el Señor ha estado grande conmigo y por eso estoy alegre. Y esa misma alegría con la que empecé cuando don Santos, que está en el cielo, me comunicó la noticia de que me daban el Instituto de Huelma, pues esa misma alegría, después de 27 años casi, que haré en septiembre, el 18 de septiembre, que es el cumpleaños de mi madre, fue cuando recibí esa noticia. Sigo con la misma alegría, con el mismo entusiasmo y con un añadido que es muy importante: la fortaleza y la serenidad que da la experiencia. Porque cuando yo llego a Huelma, pues voy con ese ímpetu, esa alegría, esas ganas pues, de vivir ese tesoro que he recibido, que lo recibí el mismo día que nací. Como digo, el mayor tesoro que mi familia, mis padres pidieron para mí a la iglesia fue el bautismo, y eso cada día estoy más convencida que es la mejor herencia. Y lo he dicho ya públicamente en varios momentos y lo sigo diciendo. Entonces, pues con esa herencia y con esa alegría, el Señor me tuvo durante unos años allí en Castellá, en mi parroquia natal. Yo no entendía todo ese tiempo preparando mis oposiciones, agobiada por la cuestión laboral, pero después entendí que era la escuela que necesitaba para desde ahí pues encomendarme la misión de anunciarle pues allí donde hay que anunciarlo, ¿no? Pues a los más jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes. Y bueno, pues es una consecuencia, como he dicho, y todo un reto que asumí con mucha alegría y que mantengo.
siempre en mi corazón, pues desde que tengo uso de razón y lo recuerdo, mi vocación ha sido misionera. En un principio, pues quizá por nuestra infancia, porque hemos vivido mucho por el tema de la misión, pues a lo mejor el himno fuera a... Pero con el tiempo, cuando hago memoria y veo pues toda la trayectoria del Señor en mí, realmente lo que estoy es haciendo de misionera. Y esta vocación misionera y esta amor a la Iglesia, que Santa Teresa decía, ¿no? Se reconocía como hija de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, y yo siempre digo soy hija del Concilio Vaticano II, porque es así. Siempre he vivido dentro de mí ese impulso, esa gana, pues de comunicar la alegría que Cristo pues, ha puesto en mí y todo lo que ha ido haciendo. Entonces, hablar de mi experiencia ya una vez que estoy allí en Huelma, han sido 19 años de bendición del Señor, donde ha habido, pues, bueno, no tan bueno y de todo. Pero ahí ha sido el crisol donde yo fortalecí esa vocación que el Señor puso en mis manos. Y que yo no lo busqué y Él me lo puso y con alegría lo asumí. Y después, una vez allí, como decía antes, llegué con mucha alegría y con esa ímpetu pues, de la juventud todavía, de la juventud corporal y espiritual. No entiendes muchas veces pues, el rechazo que te viene pues, por parte de compañeros, compañeras que no pues, han tenido la experiencia de fe, que después voy entendiendo pues, cada vez más, pues personas que han tenido un desengaño, una mala experiencia, no han tenido personas que le empujen o le acerquen realmente pues, el testimonio cristiano y quién es Jesucristo para nosotros, pues eso lleva al rechazo. Y es verdad que allí pues tuve momentos muy fuertes. El primer momento fuerte fue el segundo año, cuando fue la visita pastoral de don Santiago, donde con toda la delicadeza y todo se presentó al claustro que iba a hacer la visita, pero en el salón de actos iba a ser a todo el profesorado, al alumnado y al profesorado que quisiera. Pues bueno, ahí hubo sus más y sus menos. Él, como lo mismo que iba a visitar la parroquia, iba a visitar la empresa, el ayuntamiento, pues también quería hacerse presente allí. Aquello no fue entendido, aquello me hizo pasar pues hasta, vamos, enfermar, porque es así. Yo como lo vivo todo con mucha pasión, pues luego también eso me pasa factura. Pero bueno, entonces creo que ahí también fui dándome cuenta de eso, ¿no? De muchas veces el rechazo es por la falta de desconocimiento que hace un obispo aquí ahora en un centro público. Bueno, pues aquello pasó y venía a mi memoria, siempre ha estado presente, bueno, pues lo que Jesús decía a sus discípulos del Evangelio de Juan. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me ha perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esto ha sido una constante en estos 27 años casi, pero si no hubiera sido así, pues no podría dar el testimonio que estoy dando aquí ahora y que me llena de alegría desde la sencillez y desde la humildad y más lejos de expresar aquí pues que he sido, bueno, pues perseguir, que no. Simplemente que conlleva pues el ser testigo, el representar o ser lo que eres en lo público, pues conlleva que muchas veces no haya aceptación, haya rechazo, y eso pues hace sufrir. Bueno, pues también en otro momento, el penúltimo año en el que estuve también en Huelma, y que al año siguiente el Señor me regaló la gracia de, bueno, la cara y la cruz, ¿no? Se puede decir, para cerrar aquella etapa. Es que el penúltimo año también, pues muchas veces cuando tienes que poner actividades de los alumnos en los pasillos, en los sitios, pues no todo el mundo entiende que como una materia más, que estamos ahí por ley y porque además los padres y los alumnos lo piden, y lo piden sabiendo pues lo que les aporta para su vida, que es algo muy importante, pues también eso llevó a conflictos dentro del centro. Entonces siempre me he sentido apoyada por mi alumnado en primer lugar y por la familia, porque los 19 años que yo he estado en Huelma han sido también por una implicación pastoral, parroquial, de vivir allí y de estar y de sentir y de acompañar y sentirme acompañada.
pues también por mis compañeros y compañeras. Me decía un compañero en ese último conflicto que tuve que vivir yo allí, no se trata de ceder para ser bueno, sino de defender la justicia y el derecho. Y es lo que yo defendía, no se trata de un ataque hacia mi persona, sino hacia la asignatura, hacia la buena noticia de Jesucristo y hacia el derecho que tienen los alumnos de recibirla y de expresar ellos también con sus trabajos de manera pública, como se exponen también los de otras asignaturas. Entonces me decía eso y por encima de todo, dar testimonio cuando no resulta nada fácil levantar la voz, señalarse, identificarse plenamente con Cristo y con su Iglesia. Para mí todo este asunto es una cruz, pero bendita cruz. Y esa cruz, puedo decir que ese era el curso número 18 que yo estaba en Huelma y por primera vez, si antes me había sentido mal, me había llegado incluso a problemas de salud, cuando pues, experimentaba todo ese rechazo y esa incomprensión, por primera vez, y lo digo desde la humildad, experimenté el dolor hacia las personas que en ese momento no sabían dar respuesta a esa situación conflictiva que se había generado. Que por primera vez yo me quedé un poco así, pues claro, nosotros sufrimos, hay que ver cómo me están atacando, o bueno, cómo por ser lo que soy. Pero en ese momento, el día de la Virgen de Lourdes, concretamente, tuve una experiencia con el que era entonces el director y sentí el dolor por él, porque no sabía atajar la situación y se encontraba un poco entre la espada y la pared. Entonces, bueno, pues siempre estuvo ahí la oración y es lo que nos alienta, nos fortalece. Con el tiempo no me he ido acostumbrando a esos rechazos, por supuesto, pero sí que lo he ido comprendiendo, lo he ido orando y lo he ido ofreciendo al Señor. Y creo que eso es lo que también pues, nos lleva a vivir el cambio que también se va produciendo en nosotros y que percibimos en las personas que nos rodean, porque también se percibe y tengo que agradecer que el cambio que yo experimenté también en esas personas después, concretamente en el director, pues nada más que para dar gracias. Cuando vivimos una cita que no recuerdo de quién es el autor y me ha gustado recogerla, cuando vivimos la vida desde una perspectiva trascendente, encontramos fuerzas para atravesar los desiertos que a veces se nos imponen. Y ahí es cuando uno reflexiona por qué estoy aquí, por quién y quién me ha puesto aquí, es cuando realmente coge impulso para seguir en ese combate y en esa fidelidad que el Señor nos va pidiendo. La actitud, pues la actitud, el diálogo, la cercanía, la escucha, la comprensión, la colaboración, es decir, todo eso es fundamental a la hora de establecer los puentes necesarios. Y lo que sí que voy experimentando con el tiempo, pues es que cuando los compañeros y compañeras que están a nuestro alrededor, profesorado, porque el alumnado se comporta pues como con las demás asignaturas. Unos están más receptivos, otros menos, pero siempre hay buena acogida. Y ellos son conscientes de lo importante que es la asignatura para ellos. Y eso lo estoy viviendo, lo he vivido en Huelma a los 19 años y también lo estoy viviendo ahora en Los Villares. Bueno, para cerrar esa etapa de Huelma, tengo que decir que el último año fue un año de muchísima cercanía por una actividad concreta que propuse al centro y que todo el centro asumió. Y yo entendí después, cuando me dieron el traslado a Los Villares, que ese año fue un año de bendición también, para que palpara que las heridas abiertas el año anterior se habían cerrado y que podíamos trabajar juntos en colaboración y cooperación y que no había ningún resentimiento por ningún lado. También creo que eso es importante descubrirlo. Cuando hay choque, cuando hay enfrentamientos, pues también, y eso es una gracia que el Señor me ha permitido. Y así pude, el día de San Ignacio de Loyola, cuando me comunicaron el traslado a Los Villares, cuando más tranquila estaba, sentí, por un lado, bueno, alegría serena, pero por otro lado, pues lloraba también. Y es que, claro, pues deja ahí una parte pues, de tu vida y agradeces al Señor que, bueno, que te pueda ir con la misión cumplida. Me diste una porción de la iglesia de Jaén
Creo que la he cuidado pues con lo mejor que he podido, siempre cogida de su mano y con mis fallos y con mis errores y con todas mis cosas, pero ahí es donde me he formado y he ido fortaleciendo mi vocación como profesora de religión católica. Y ahora en los billares, pues bueno, cuando llegué también tengo que decir que, bueno, que el alumnado cuando cambias de profesor o profesora, pues claro, no ven ellos muy bien esos cambios. Entonces también fueron los 2 primeros años ahí de un poco así de choque. Pero el primer año fue un año decisivo porque si en Huelma me formé, fue el crisol, como yo digo, de mi vocación cristiana, cuando yo llego a los billares estoy en un momento personal muy fuerte de discernimiento de mi vocación como cristiana. Hasta ese momento lo había experimentado pues en esa porción y en esa tarea, pero estoy pasando un proceso en el que, bueno, pues el Señor, esa vocación misionera o esa vocación a una opción más radical, me está poniendo ahí pues distintas circunstancias que me van haciendo clarificarme. Y es decisivo este traslado a los billares porque ese primer año ocurren varias cosas, y es que varias circunstancias. Por un lado, el alumnado hay un rechazo porque no me conocen y creen que yo voy ahí exponiéndoles, bueno, pues obligándoles más a hacer más cosas de lo que... Pero por otro lado, pues ocurre una circunstancia y es el fallecimiento de un alumno en 3 meses. Un alumno sano de segundo de bachillerato, donde no cabe aquí ahora expresar, bueno, pues la experiencia en relación con él y con su familia, pero sí que fue un antes y un después en ese rechazo y en ese cambio de mirada de ellos hacia mí y de mi presencia allí, donde esas circunstancias junto con otras me ayudaron a discernir que mi presencia hoy en la iglesia tiene que ser en el centro educativo, hoy Los Billares, mañana será donde Dios quiera, pero no me encuentro en otro sitio. Entonces, mi principal misión es pues, intentar dar luz, esperanza, y en este sentido es providencial, que para intentar captar la atención de los alumnos y acercarme a ellos, y porque siempre mi empeño es cómo llegarles, no cómo convencerles, sino cómo llegarles al corazón. Pues diseñé un blog y el blog, después de intentar ponerle varios nombres, pues no me dejaba la plataforma y al final tuvo que ser Sembrando Esperanza. Y el nombre, claro, la dirección de la página del acceso es Mari Carmen Sembrando Esperanza. Eso, vamos, con toda la humildad del mundo, pero que desde luego después entendí por qué el Señor, cuando, vamos, en enero fallece mi alumno, después fallece un profesor también del mismo grupo de bachillerato también, y bueno, total, fue un año de mucho dolor por el rechazo, pero luego ese rechazo era, bueno, pues que el Señor me ha llevado ahí para que siembre esperanza, esperanza que es lo que tanto necesitan. Y tengo que decir que alumnado de la asignatura como sin ser de la asignatura, todos se saben el nombre del blog, que en las graduaciones varias veces lo han nombrado y me han nombrado pues haciendo referencia al blog, y que sí que lo siento y lo palpo, que ellos se llevan esa chispa de esperanza. Cuando le he preguntado yo en alguna ocasión, bueno, pues cómo ellos se sienten o cómo experimentan, ¿no? Si les sirve la asignatura, siempre ha habido, pues, palabras, vamos, muy... vamos, que me llenan de... Me acuerdo cuando un día decía una alumna, hablándole pues del proceso de vocación en el que yo estaba, dice: maestra, si tú te vas, ¿quién nos va a guiar? A mí eso me llegó a lo más hondo. Digo, bueno, como yo fuera aquí, pero ellos, por un lado, parece que no te escuchan, parece que están ahí en su mundo, pero luego están pendientes de todos los detalles. Y ellos me observan y me ven cuando voy triste, cuando voy alegre, cuando voy... Y entonces eso yo creo que es lo más que le podemos llevar al alumnado. Porque también lo perciben. Un alumno también de primero de eso hace ya muchísimo tiempo me decía: maestra, a ti te ha tenido que pasar algún gordo para que creas así. Entonces,
Es decir, que yo les hablo pues, de cómo he llegado, de por qué estoy aquí, de lo que siento, lo que vivo, del mayor tesoro que hemos recibido. Por supuesto no les voy a valorar la fe que tienen, pero sí que les digo lo más importante, lo que es y cómo tenemos que vivirla. Desde un compromiso de iglesia, desde alimentarlo en la oración, en la Eucaristía. Sin eso yo no podría, sin la escuela que yo tuve en Huelma, perdón, en Castellar, de compromiso eclesial, de conocer un abanico amplio de muchísimas experiencias eclesiales. En Huelma, cómo se ha ido fortaleciendo mi vocación. En los billares, ese descubrir ahí que realmente ahí es donde tengo que continuar con esta misión de la Iglesia, en Jaén, no sería posible. Simplemente decir que doy gracias por poder compartir la experiencia. A pesar de lo que me he puesto el guión, uno se va enrollando y va diciendo cosas que no están impuestas ni en el guión siquiera. Que muchísimas gracias, que gracias a Dios por haberme llamado, por haberme elegido, por haberme acompañado y que siempre tenemos que volver a empezar. Porque Él nos dice, Iglesia mía, sigue cumpliendo tu misión de madre y sigue engendrando hijos para el cielo. Así es que ánimo a todos mis compañeros y compañeras de religión y a todos los que estamos dentro de la Iglesia con una tarea. Gracias.